Buenas tardes, el día de hoy vamos a abordar el tema del método de investigación historias de vida. El tema será tratado por mi compañera Litsi, mi compañera Ana Cecilia, José Moisés y yo. Para entrar en contexto tenemos que saber qué es un método de historias de vida. Las historias de vida es tal y como lo cuenta la persona que lo vivió, mientras el investigador trata de recabar esos hechos de la manera más fielmente posible. Es una investigación de carácter cualitativo y se considera un método biográfico, el cual tiene por objetivo el análisis y la transcripción de los hechos de vida a partir de los relatos de una persona, pero de la manera subjetiva, o sea, a partir de la opinión de la persona a la que estamos entrevistando. Una de las características de los hechos de vida es que se tiene que hacer una verificación de estos hechos a partir de datos ya pues registrados con previo registro o por otras personas. Los objetivos esenciales de las historias de vida es, número 1, captar la totalidad, lo cual quiere decir que es recoger toda la experiencia vivida por la persona o bueno del sujeto desde la infancia hasta el momento en el que el investigador cree que sea necesario para la investigación. Segundo, captar la ambigüedad y los cambios de la persona. Es decir, tienes que tomar en cuenta si es que la persona tiene dudas, titubeos o si hay cambios de opinión dentro de su relato. Número 3, captar la visión subjetiva. Es decir, tomar en cuenta o reflejar el concepto que tiene esa persona sobre sí misma y sobre las demás personas. Y por último, encontrar las claves de interpretación. Es decir, explicar la historia totalmente como lo dicen los sujetos, evitando la subjetividad, o sea, sin tomar en cuenta tus puntos de vista o tu opinión. Tiene que ser enteramente sobre lo que dice la persona a la que estás entrevistando. Siguiente punto son los aspectos de la historia de vida. Se puede hablar de historia de vida en su totalidad, que es un análisis íntegro del relato o la historia de vida del sujeto. Comprende desde el momento de la confección de la historia de vida hasta el recuerdo que el sujeto tenga más antiguo. Punto 2, que es el aspecto temático. Esto quiere decir que el investigador tiene que orientar pues el relato de la persona a partir de un tema que ya él haya establecido. Es decir, toda la investigación o todo el relato tiene que girar en torno a ese tema que el investigador pues desea estudiar. Y por último, biografía preparada por el investigador. Esto quiere decir que se tiene que reacomodar o recortar la historia o la investigación para que sea una información más manejable y esté de acuerdo para su publicación. Muy bien, les voy a explicar lo que son las características de las historias de vida. Tenemos cinco puntos importantes. El primero dice que se basan en experiencias concretas de la persona en razón. Esto quiere decir que se establecen relaciones entre las experiencias vividas, las reales, y a través de ellas se forma un juicio de valor. El punto 2 se centra en las vidas de los individuos teniendo un carácter personal. Esto quiere decir que la descripción de los relatos es sumamente personal para las personas que nos los llegan a dar. Se revelan acciones de un individuo como participante de una sociedad. Esto incluye una relación con el contexto social, el contexto de las costumbres y las situaciones en las que el sujeto participa. El número 4 narra las vivencias con origen, desarrollo progresivo, regresiones y precisión. Son contornos sumamente precisos con sus cifras y sus significados. Obtiene un testimonio subjetivo de acontecimientos y valores de la existencia de una persona. Obtenemos nosotros a través de estos relatos juicios de valor basados en los sentimientos de la persona. Otro de los puntos importantes son las funciones. Tenemos 4 funciones principales. La primera es evaluar teorías en caso negativo, sugerir variables y cuestiones nuevas que hagan avanzar el conocimiento, comprender el lado subjetivo de los procesos y servir de comunicación entre los distintos sectores sociales. Buenas tardes, mi nombre es Litsi y yo les voy a explicar los tipos de enfoques en las historias de vida. El primero es el enfoque nomotético. Este es de orientación estadística y ya que utiliza una investigación sistemática para obtener datos objetivos y firmes. Es de carácter comparativo, ya que busca encontrar las características para explicar las diferencias entre individuos. El segundo tipo de enfoque es el enfoque ideográfico. Este es de orientación comprensiva e histórica.
Comprende el comportamiento de un individuo sin necesidad de clasificarlo o cuantificarlo. Bueno, los recursos utilizados en las historias de vida pueden ser entrevistas, grabaciones magnetográficas, redacciones propias, visitas a diversos escenarios, fotografías, cartas y relatos bibliográficos o autobiográficos. Algunos instrumentos complementarios en las historias de vida puede ser el genograma. Este es un esquema que organiza jerárquicamente la estructura familiar a lo largo de las generaciones. El otro es la línea de vida, que esta es una representación de la vida de una persona, resaltando los hechos más relevantes de su vida. Y por último está el ecograma. Esta técnica sirve para recopilar datos sobre la relación de una persona con su entorno, ya siendo relaciones afectivas y sociales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés y yo les voy a hablar sobre el proceso de elaboración de historias de vida. El primer punto es definir objetivos y tema central. En este punto se refiere en escoger un tema y a partir de ello es investigar y conocer para profundizar sobre el tema. El segundo punto es la justificación del método escogido, que es la historia de vida. En ese punto hablaremos sobre por qué escogimos ese método y por qué es útil para nuestra investigación. El tercer punto es delimitar la unidad del análisis, ya puede ser como comunidad, grupo profesional, colectivo, etc., en donde nosotros determinamos a qué grupo de personas le vamos a aplicar el método de investigación y también depende de las características y cualidades que convengan nuestra investigación. El siguiente punto es la recopilación de documentos existentes sobre el tema de investigación. En este punto nos habla de investigar de documentos o de diferentes autores para así tener nosotros un conocimiento previo hacia la información que es la historia de vida. En el siguiente punto nosotros vamos a determinar los criterios de selección del informante, escogidos al azar o por aproximación al universo del análisis. En este punto nosotros hacemos una selección ya sea al azar o en diferente investigación, ya que tenemos una aproximación del universo de un análisis. El siguiente punto es establecer las finalidades de la investigación, en donde nosotros tenemos que identificar cuál es el objetivo de la investigación, a quién quieres que nosotros tenemos que lograr dicha investigación y para sacar las finalidades ya concretas. El punto es establecer la forma de registro de información. En ese punto nosotros registramos o guardamos la información a través de medios ya que fueron nombrados. El siguiente punto es determinar el acceso que terceras personas puedan tener a la información. Ahí nosotros investigamos o hacemos la forma de que si va a ser la información anónima o tiene que ir un participante en particular para dicha información. El siguiente punto es perspectivas de la publicación del material. Es en donde cómo las personas perciben la investigación de una historia de vida. Y por último es la compensación. Es en donde el entrevistador da una recopilación de la historia que nosotros investigamos y da por concluido la historia de vida. Son las fases de la investigación. Tenemos que es exploratoria, descriptiva y explicativa. Se divide en 5 fases. La primera fase es el diseño del trabajo de investigación. En este caso suponemos ya planteamientos teóricos, formulación de objetos, definición de problemas y estrategias. En la fase 2, la recolección de datos, ya nos encontramos con una serie de estrategias concretas para la obtención de materiales de la historia personal. En la fase 3, almacenamiento de datos, podemos utilizar desde lo que son cintas, usos de grabadora, por ejemplo, facilita recoger fielmente la conversación y se puede revisar, así no tendríamos que tomar notas y podríamos poner el 100% de atención.
En la fase 4, análisis de los datos. En esta fase vamos a hacer lo que es el proceso de transcripción, codificación y el archivo de los relatos. En la fase 5 es la presentación y publicación del estudio. Aquí terminamos con la difusión de los resultados más relevantes del estudio en concreto. Bien, como siguiente punto vamos a hablar de las tácticas y modos de proceder al momento de realizar una investigación para que pues te sea útil al momento de estar cara a cara con con la persona a la que estás entrevistando y que sea más fluida tu charla. La primera táctica es el del silencio, en el cual invitas a la persona a hablar, o es casi se puede decir que forzada a hablar, debido a que pues el investigador muestra un silencio intencionado. Esto quiere decir, a partir de tu silencio invitas a la persona a que prosiga con su relato. La siguiente es la animación y elaboración. Esto quiere decir que a partir de que la persona te esté mostrando su relato, o bueno, te esté contando su historia, tú tienes que mostrar un interés para que la persona pues tenga como que esa confianza de seguir hablando contigo y seguir tomando en cuenta lo que dice en el tema. La siguiente es reafirmar o repetir. Esta invita a hablar a la persona al momento de que tú repites o tomas en cuenta nuevamente pues se puede decir que un momento del que ella haya hablado, y de esta forma pues se puede decir que puedes profundizar en el tema. Y la recapitulación, igual se podría decir que repites un momento que ya haya tomado en cuenta la persona para hacer una profundización en este aspecto de su vida y que puedas recabar más información. Si bien los métodos de investigación como las historias de vida te ayudan a hacer un análisis más profundo sobre algún tema, pues también podemos encontrar que tienen ciertas debilidades o contras. En este punto vamos a hablar de eso. Entre los pros podemos encontrar que puedes realizar un análisis interpretativo sobre alguna problemática, es decir, conocer más profundamente pues qué es lo que las personas opinan sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal o cómo son las vivencias de esa persona en cuanto a esa problemática. En este punto también podemos comprender más puntos de vista sobre las personas, es decir, no hablar tanto como de un método o un carácter cuantitativo, sino conocer las opiniones de las personas y cómo es que ellos viven día a día a partir de ese problema que estamos tratando. Se pueden graduar los aspectos de interés, es decir, a partir de toda la información que tú ya recabaste en tu historia de vida, pues se puede decir que tú puedes descartar o tomar en cuenta ciertos puntos que te pueden ser más útiles para tu investigación. Se reflejan los cambios sociales o históricos, ya que pues a partir de que la persona te está contando desde su infancia hasta el momento presente o un cierto momento en el que tú quieras, pues se puede decir que profundizar, pues tú vas a notar a partir de esa infancia hasta el momento presente cuáles son los cambios que ha habido dentro de la sociedad o incluso históricamente, aquellos por los cuales ha pasado esa persona. Además de que complementa otros métodos, ya que si bien tú puedes estar hablando tanto de métodos como cuantitativos, lo que son gráficas, datos, entrevistas, también se podría tomar en cuenta los métodos cualitativos, como bien son las historias de vida, para pues dar opiniones que tengan las personas y sus vivencias propias que hayan tenido sobre esa problemática. Después siguen los contras. Se podrá decir que uno de los problemas que encontramos en este método es que es demasiado subjetivo, descriptivo y arbitrario. Es decir, no se toman en cuenta como tal algo específico, sino que esto puede variar de una persona a otra debido a que pues todos tenemos diferentes formas de pensar y de ver las cosas. Se tiene poca técnica y descuido de la teoría. Si bien sabemos, los métodos cuantitativos siguen pues un proceso para su elaboración, desde cómo se va a tomar en cuenta, el tipo de preguntas que se van a hacer, a lo mejor escalas de evaluación, etc. Y pues las historias de vida no es así. Tú te tienes que concretar a lo que dice la persona. Hay resultados que no son generales, por lo mismo que ya les venía diciendo, que pues las personas pensamos diferente, entonces una persona no va a pensar igual a otra de acuerdo al problema que tú estás tratando, va a variar de una persona u otra. Está condicionado al subjetivismo del sujeto, es lo mismo que les decía, repite la información, puesto que pues trata más bien de los puntos de vista que tiene cada persona. Y es falta de validez porque pues no se sustenta en alguna teoría, simplemente
Tú vas, entrevistas a la persona, tienen una pequeña charla y esa persona te cuenta qué es lo que ella piensa a partir de esa problemática. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.